Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gloria Cecilia Pérez Álvarez. Mucho gusto. ¿Usted autoriza la publicación de la siguiente entrevista en internet? ¿Sí? Está bien. Bien, empecemos. ¿Cuál fue su trabajo? Toda mi vida trabajé como secretaria. ¿Ningún otro empleo? Bien. No, ¿Cómo fue su experiencia del trabajo? muy buena porque pues, siempre me gustó lo que hice. Entonces trabajé como tenía que trabajar. Bien. ¿Su familia qué pensó de su elección de trabajo? Pues no, es como difícil contestar porque yo pienso que es una elección que cada uno debe hacer. Cuando yo estaba joven, pues pocas mujeres iban a la universidad. Era como una meta llegar a trabajar un día. Y pues sí se sintieron orgullosos por ello. Pues sí, sí, porque yo culminé mis estudios, hice lo que quería y empecé a trabajar. Bien. Pues, ¿qué influyó en su decisión de este trabajo? ¿Por qué secretaria? Era el estudio que se hacía, ¿no? Se hacía secretariado clásico o secretariado comercial. Yo elegí el secretariado comercial. Bien. En su época, ¿cuál era el contexto social del trabajo? O sea, ¿qué trabajo se esperaba de las personas, de hombres y de mujeres? Bueno, los hombres, como le digo, en mi época pocas mujeres, o ya empezaban las mujeres a ir a la universidad, pero más que todo eran los hombres. Entonces los hombres pues anhelaban un trabajo de acuerdo con lo que estuvieran estudiando. Las mujeres pues también igual, iban encaminados a lo que estuvieran estudiando. Sí, pero había alguna expectativa, o sea, por decir algo, por ejemplo, algunos esperaban que sus hijos fueran doctores o que sus hijas fueran a algún otro empleo. ¿Había alguna expectativa de esas, como socialmente? ¿Algún empleo de elección que se esperara que deberías ir por esto? Esto es como a lo que va el futuro. Yo creo que no. Me acuerdo que era pues un orgullo tener un médico en la casa o un sacerdote, por ejemplo. Sí, en esa época entonces era un orgullo, la religión tenía más impacto en el empleo. Bien, pues hablando ya del empleo de secretaria, tomando en cuenta que en la actualidad tenemos avances como lo son ya los teléfonos inteligentes, la internet. En esa época, ¿cómo se compartía la información y pues cómo afectó eso tu empleo? Cuando yo empecé a trabajar, trabajábamos con una máquina de escribir manual. Es decir, que había que pasarle el papel, había que pasar las líneas, ¿ok? Dele y pasar el papel. Después pasamos a las máquinas eléctricas y fueron aumentando en ese rango las máquinas con bolita o con camarita o sí, se fueron modernizando. Después ya se pasó pero más tarde, al computador y hasta llegar a hoy. Lógicamente que todos los equipos modernos pues ayudaron muchísimo porque ya, por ejemplo, corrección de textos, eso se hace automáticamente o la misma máquina te ayuda a hacerlo. ¿Sí?
el que comete un error de ortografía es porque no le pone cuidado a la máquina, porque la máquina te lo dice, que tienes un error. Pues sí, pero lo que quería preguntar era más respecto a, no, pues qué dificultades había en en el compartir información en la época, tomando en cuenta que pues me imagino que en ese momento las secretarias pues sí tenían que manejar la información de personas distintas, enviarla. La información inicialmente, pues lo que me tocó, ¿no? Por Telex. ¿Y qué es Telex? Ah, el Telex era una máquina que comunicaba con otra máquina. Y la información se escribía, ¿ok? Entonces había que escribir muy rápido y era como un chat, porque uno escribía y timbraba, pi, 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 pi. El otro contestaba, ¿sí? Pero uno no veía nada, no veía lo que él escribió, ¿sí? Y entonces uno decía, sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo o les mando o lo que fuera. Pero ya existía una especie de chat en esa época. Y se utilizaba eso entonces para comunicar información, pero esa información se transmitía solo en donde trabajabas o se usaba para transmitirse a otros lugares No, que también tuvieran. no. Es decir, era como con números de teléfono, como un teléfono escrito, más o menos, porque había que llamar a tal número, ¿sí? Y depende de las ciudades, también tenían un código, ¿sí? Por decir, vamos a llamar a Bogotá, entonces era, eso sí, no me acuerdo, tal número es Bogotá y tal número es el de tal empresa. ¿Esto en qué años que era? Hmm, En el año, yo me fui en el 76, por ahí en el, por ahí en el 65. Bien. Pues, ok, ya dijimos entonces, la expresión casa, carro y beca significó algo para usted. Siempre queríamos ir más lejos, es decir, pero no esa expresión la vine a conocer ahora como un chiste. ¿Sí? Más, Quiere casa, carro y beca. más como la meta que muchos quieren, pero que realmente no significa tanto. No, lógicamente que todo el mundo quiere más, ¿no? Sí. Sí. Pues bien, mencionó que se fue en el 76, así que quería preguntar, ¿usted notó alguna diferencia respecto al enfoque de los trabajos en Canadá versus en Colombia? O sea, como la actitud hacia el trabajo, que sí, como la actitud hacia el trabajo, o sea, como que quiénes podían hacer o qué era lo ideal, qué era lo que se quería. Mira, cuando yo me fui, yo hablaba inglés, pero yo no hablaba francés. Y llegué a una provincia francesa. Entonces me tocó llegar a aprender francés. Mm. Mientras yo aprendía francés, yo tuve que trabajar en una fábrica, justamente porque no hablaba francés. Entonces, trabajaba muy duro, ¿sí? Pero por la noche yo iba a estudiar francés, porque yo sabía que no me quería quedar ahí, yo quería ir más lejos. Ya cuando yo pude conseguir un puesto de secretaria, entonces ya me sentí en lo que era lo mío, ¿sí? También me costó, porque lógicamente ni el inglés ni francés eran mis lenguas, pero ya yo me sentía como más segura de lo que yo estaba haciendo. Pero entonces no notó ninguna, no sé, ninguna diferencia. Por ejemplo, aquí mencionó que las mujeres hasta apenas estaban empezando a buscar empleos. En Canadá no eran distintas las cosas, por ejemplo. Sí, la verdad que allá todo el mundo trabaja o digamos afuera, ¿no?
Todo el mundo trabaja y el trabajo no es una deshonra. Desafortunadamente aquí sí. Aquí un hijo de papi no se va a trabajar en una fábrica porque es hijo de papi. Allá los muchachos se pelean los puestos, cuando van a salir de vacaciones se pelean los puestos en lo que sea, en los supermercados, en las fábricas, donde sea porque quieren trabajar durante el verano. Entonces esa diferencia sí la vi. O sea, podemos decir que el trabajo allá, pues, es visto más como algo que vale la pena, mientras que aquí es visto, pues, por jóvenes como algo que, no sé, que no tienen por qué hacer si tienen el privilegio ya dado. Eso lo diría. Sin embargo, quiero decir algo que aprendí. Cuando yo me gradué, mi papá no estaba, mi papá trabajaba en el Ecuador. Me mandó una carta y nunca la olvidé porque mi papá me decía, el trabajo dignifica, purifica y engrandece. Entonces yo aprendí a trabajar pensando en esa forma, de que para mí no era degradante ni mucho menos hacer lo que fuera. Bien, pues muchas gracias por darnos de su tiempo y por compartir sus experiencias. Con mucho gusto. Ay, muchas